Imagina que finalmente haces realidad tu sueño de mudarte a tu nueva casa, pero a medida que cae la noche, cada pared comienza a susurrar secretos que nadie debería escuchar. ¿Alguna vez has sentido esa sensación de que algo te observa, incluso cuando estás solo? En esta historia real descubrirás los horrores que se pueden esconder en un hogar aparentemente perfecto. Prepárate para sentir el escalofrío por tu espalda y aprende cómo enfrentar los misterios más oscuros dentro de 4 paredes. ¿Quién sabe? Aprende cómo prevenirlo de suceder con tú. Vayamos a la primera historia, la casa de los susurros. Nocturnos. La noche estaba clara cuando Paula y Roberto estacionaron el camión de mudanzas frente a la nueva casa. Fue el comienzo de un capítulo emocionante en sus vidas. Una casa recién construida con paredes blancas impecables, grandes ventanales que dejaban que el sol inundara las habitaciones y un espacioso patio trasero donde planeaban cultivar un jardín. Habían trabajado duro para lograr ese sueño y ahora finalmente se estaba haciendo realidad. Mientras descargaban las cajas, la primera impresión del lugar fue de tranquilidad. La casa estaba rodeada por un barrio recién subdividido, con pocas luces por la noche y un silencio casi reconfortante. Pero a medida que avanzaba la noche y el silencio se hacía más profundo, el humor cambió. Después de una cena rápida, decidieron empezar a organizar lo básico. Paula subía y bajaba las escaleras con ropa y utensilios, mientras Roberto montaba los muebles de la sala. Fue durante una de esas idas y venidas cuando lo escuchó por primera vez. Un leve crujido procedente del piso de arriba. ¿Dejaste alguna ventana abierta?, preguntó, bajando apresuradamente los últimos escalones. No, estaban todos cerrados cuando revisé antes, respondió Roberto sin levantar la vista del manual de instrucciones. Al principio, ambos se rieron. Tal vez fuera simplemente la madera de la nueva casa acomodándose o un extraño eco provocado por el vacío de las habitaciones. Pero la segunda vez, el sonido fue más claro. Un largo arrastre, como si algo estuviera siendo arrastrado por el suelo. Paula se detuvo en medio de las escaleras, conteniendo la respiración. Miró al techo, pero nada parecía fuera de lugar. El sonido provenía de una de las habitaciones al final del pasillo. Intentó deshacerse de la idea de que algo andaba mal. Roberto, al notar su inquietud, subió con ella al pasillo. Con una linterna en la mano, abrió cada puerta solo para encontrar las habitaciones vacías. Debe ser tu imaginación. La casa todavía está llena de ecos, dijo, tratando de aliviar la tensión. Pero la tercera vez, el sonido ya no fue un simple crujido. Fue un ruido sordo, como si algo hubiera caído con fuerza al suelo. Esta vez, Roberto también lo escuchó. Los dos intercambiaron una mirada preocupada. Será mejor que nos vayamos a dormir. Estamos cansados. Mañana, con la luz del día, todo parecerá más normal, sugirió tratando de mantener la calma. En la cama, sin embargo, dormir parecía imposible. La habitación estaba fría a pesar del calor exterior, y entonces, justo en medio de la noche, Paula se despertó sobresaltada. Sintió presión en el pecho, como si algo invisible estuviera sentado encima de ella. A unos metros de distancia, cerca de la puerta, el sonido comenzó de nuevo. Pasos arrastrando los pies, yendo y viniendo por el pasillo. Golpeó fuerte a Roberto, pero este parecía atrapado en un sueño profundo, casi como si estuviera anestesiado. Sintiendo un frío que iba más allá de la temperatura, Paula se armó de valor para sentarse en la cama. ¿Quién está ahí?, preguntó en voz baja, con la voz temblorosa. La única respuesta fue el sonido de la puerta del dormitorio abriéndose lentamente, crujiendo como si alguien estuviera al otro lado. El aire estaba pesado y Paula apenas podía respirar. Extendió la mano para encender la lámpara, pero antes de que pudiera, un sonido fuerte y definitivo resonó por toda la casa.
una risa baja, profunda e inhumana, proveniente de algún lugar que no podía ser identificado. La noche, que antes parecía prometer tranquilidad y nuevos comienzos, se convirtió en una pesadilla interminable. Antes de continuar con el vídeo, solo revisa si ya estás suscrito al canal, porque aquí vamos a traer una serie de videos como este, con increíbles historias terroríficas para ti. Seguimos. A la mañana siguiente, Paula y Roberto estaban agotados. La noche había sido larga e inquietante, pero ninguno de los dos quería admitir el miedo que sentían. Era simplemente cansancio, pensaron, tratando de racionalizar los acontecimientos de la noche anterior. Decidieron pasar el día desempacando y poniendo todo en orden, con la esperanza de que un hogar organizado les aportara cierta sensación de normalidad. Alrededor del mediodía, mientras Paula estaba organizando los gabinetes de la cocina, escuchó el sonido inconfundible de algo rodando por el piso. Al girarse rápidamente, vio una de las cacerolas que había colocado en el mostrador ahora en el medio de la habitación. La sartén estaba quieta, pero el movimiento todavía parecía fresco, como si acabaran de empujarla. «Roberto, ¿dejaste las ventanas abiertas?», preguntó, tratando de sonar casual, pero su voz delataba la tensión. «No, los cerré todos». «¿Por qué?», respondió desde el otro lado de la casa, donde estaba moviendo unas cajas. Se encogió de hombros, tratando de convencerse de que tal vez la sartén se había resbalado por sí sola. Pero minutos después sucedió algo más. Esta vez se trataba de un vaso que cayó del escurridor como si una mano invisible lo hubiera empujado. No solo se cayó, voló al suelo con una fuerza inesperada, rompiéndose en pedazos. Paula se quedó quieta, mirando los pedazos en el suelo. Sintió un escalofrío recorrer su espalda. Algo andaba mal, pero no quería parecer paranoica. Cogió la escoba y empezó a limpiar, fingiendo que no había pasado nada. En la habitación, Roberto también empezó a notar cosas extrañas. Uno de los cuadros que había colgado en la pared ahora estaba en el suelo, pero la forma en que había caído no tenía sentido. El vidrio estaba intacto y el cuadro estaba perfectamente apoyado contra la pared, como si lo hubieran colocado allí con cuidado. Lo recogió y lo volvió a colgar, pero al darle la espalda escuchó un ploc detrás de él. El cuadro había vuelto a caer exactamente en el mismo lugar. «Paula, ¿te estás metiendo con los cuadros?», preguntó ya con tono de irritación. «Por supuesto», respondió ella, todavía tratando de lidiar con los vidrios rotos en la cocina. El día estuvo lleno de pequeños incidentes. Uno de los muebles de la habitación parecía haberse movido cuando nadie miraba. El televisor se encendió solo durante unos segundos, emitiendo solo estática antes de apagarse nuevamente. Una corriente de aire frío circuló por el pasillo, incluso con todas las puertas y ventanas cerradas. Por la tarde, mientras organizaban la habitación de invitados, Roberto encontró algo que le hizo dar un vuelco el corazón. Dentro de uno de los cajones del armario había una libreta vieja, con la cubierta de cuero gastada y las páginas amarillentas. Lo abrió y encontró notas escritas a mano, con letras torcidas y desorganizadas. «Esta casa ahora les pertenece». Roberto frunció el ceño. «Paula, ven a ver esto». Entró en la habitación secándose las manos con un paño de cocina. Cuando leyó las palabras en el cuaderno, sintió náuseas. ¿Quiénes eran ellos? ¿Por qué alguien dejaría algo así allí? Mientras la pareja hojeaba el cuaderno, las palabras se volvieron más extrañas e inquietantes. Eran descripciones de noches de insomnio, ruidos inexplicables y la sensación constante de ser observado. Al final, se subrayó varias veces una última frase: «Nunca mires directamente al espejo por la noche».
En ese momento, un fuerte golpe resonó en el pasillo como si algo pesado hubiera caído al suelo. Paula y Roberto se quedaron paralizados, intercambiando miradas de puro terror. ¿Qué fue eso?, susurró Paula con la voz quebrada. «Creo que tenemos que ver», dijo Roberto, pero su coraje parecía escaparse con cada palabra. Salieron de la habitación y encontraron el pasillo vacío, pero el aire estaba más denso que nunca. Un espejo decorativo que colgaba de la pared estaba agrietado, como si algo lo hubiera golpeado con fuerza, y, reflejada en los cristales rotos, Paula juró haber visto una figura pasar rápidamente detrás de ellos. Cuando se dio la vuelta, no había nada. Solo el silencio de la casa, que ahora parecía menos atractivo que nunca. Después de una noche inquieta, Paula y Roberto decidieron que era hora de explorar cada rincón de la casa. Los sucesos inexplicables los dejaron nerviosos y la única zona que aún no habían investigado era el ático. Hasta ese momento, ambos habían evitado subir hasta allí. No fue solo el polvo o el desorden. Había algo en la idea de explorar ese espacio que los hacía sentir incómodos. «Tenemos que subir allí, Roberto. No podemos seguir viviendo así, con miedo de nuestra propia casa», dijo Paula, intentando parecer valiente, pero sujetándole el brazo con fuerza. «Está bien, pero vayamos de día», respondió sosteniendo una linterna como si pudiera ahuyentar lo que se escondía en el ático. Colocaron la escalera y abrieron la pequeña puerta que daba acceso al espacio de arriba. Una ola de aire pesado y viciado descendió, llevando el olor a madera envejecida y algo más, algo metálico y ligeramente dulce, como sangre seca. «¿Sientes eso?», preguntó Paula arrugando la nariz. «Lo siento, pero vámonos rápido. Cuanto antes sepamos qué hay aquí, mejor». El ático era estrecho, con vigas de madera expuestas y cajas viejas esparcidas por el suelo polvoriento. La luz de la linterna de Roberto atravesó la oscuridad, revelando objetos cubiertos de sábanas blancas que parecían fantasmas congelados en el tiempo. Mientras Paula rebuscaba en una de las cajas, encontró fotografías antiguas de la casa. Las imágenes mostraban a una familia que parecía feliz. Padre, madre y 2 hijos. Sin embargo, en una de las fotos, algo llamó su atención. Detrás de la familia, había una figura oscura, como una sombra, observando desde la ventana del ático. «Roberto, mira esto», mostró la foto con los ojos muy abiertos, frunció el ceño, tratando de racionalizar. «Debe ser simplemente un defecto en la foto, nada más». Pero antes de que pudieran seguir discutiendo, algo llamó su atención. Un gran cofre en la esquina del ático, con cadenas oxidadas alrededor. «Esto suena como sacado de una película de terror», dijo Roberto tratando de aliviar la tensión, pero su voz era temblorosa. «Creo que deberíamos abrir». Paula dudaba, pero su curiosidad era más fuerte. Usaron una herramienta que encontraron en el garaje para romper las cadenas. El ruido metálico resonó en el espacio vacío, haciéndolos a ambos temblar. Cuando el cofre finalmente se abrió, el aire pareció volverse más pesado. En el interior había un vestido de niña manchado, una muñeca de porcelana con una mirada inquietante en los ojos y una libreta pequeña y gastada. Paula tomó con cuidado el cuaderno y empezó a hojearlo. Las páginas estaban llenas de dibujos grotescos, sombras humanas con ojos vacíos, manos que salían de las paredes y niños rodeados de figuras. Al final del cuaderno había una nota: «No descansan, observan, y cuando los ves ya es demasiado tarde». De repente, un fuerte ruido vino debajo de ellos, como si algo hubiera caído en el piso inferior. El muñeco dentro del baúl giró ligeramente la cabeza y los dos quedaron congelados. «Vámonos de aquí, ahora». Roberto tomó a Paula de la mano y los dos bajaron apresuradamente las escaleras. Sin embargo,
Cuando llegaron abajo, la habitación era completamente diferente. Los muebles estaban fuera de lugar, las luces parpadeaban y las ventanas, que antes estaban cerradas, ahora se agitaban violentamente con el viento. Y entonces lo vieron. En el reflejo del televisor apagado, detrás de ellos estaba la misma figura oscura de la foto. Sin pensarlo dos veces, Paula y Roberto salieron corriendo de la casa dejando todo atrás. Cuando Paula miró hacia la ventana del ático antes de subir al auto, vio la figura una vez más, mirándolos. Pero esta vez pareció sonreír. Nunca regresaron a esa casa, pero la sensación de ser observados nunca los abandonó por completo. A veces, en el silencio de la noche, Roberto juraba escuchar el sonido de pasos ligeros, como si alguien caminara por el pasillo. A pesar de que estaba en un departamento nuevo, después de escapar de la casa que casi destruyó su cordura, Paula y Roberto comenzaron de nuevo la vida en un apartamento en el centro de la ciudad. Eligieron un lugar pequeño, sin buhardilla ni sótano y lo más alejado posible de las zonas rurales. Cada rincón del apartamento era luminoso, sin lugar para sombras misteriosas o rincones escondidos. Paula encontró un nuevo trabajo y Roberto se dedicó a renovar el auto, tratando de ocupar su mente en actividades mecánicas y prácticas. Sin embargo, ambos sabían que el pasado no había quedado completamente atrás. Era una noche tranquila cuando Paula, mientras ordenaba las cajas que habían traído de la vieja casa, encontró algo que no debería estar ahí: el cuaderno con los dibujos grotescos. Estaba segura de haber dejado ese objeto en la vieja casa, dentro del baúl que no quería volver a ver nunca más. «Roberto, eso es imposible. Yo no traje eso aquí». Le temblaba la voz y sostenía el cuaderno como si fuera un trozo de brasa. «Debe ser algún otro cuaderno similar. Déjame resolver esto». Roberto tomó el cuaderno y lo tiró a la basura, pero en el fondo sintió el mismo escalofrío que había sentido en el ático de la casa. Pasaron los días y empezaron a suceder pequeñas cosas. Ruidos de luces en el pasillo, luces parpadeando sin motivo alguno y puertas que parecían abrirse solas. Roberto intentó ignorarlo, pero Paula estaba convencida de que algo los había seguido. Una noche, mientras veían una película en el salón, sonó el intercomunicador. Roberto fue a contestar, pero la pantalla de video estaba oscura. No había nadie allí. «Debe ser un defecto», dijo, tratando de tranquilizar a Paula. «O tal vez no». Su respuesta llegó en un susurro, casi inaudible. Más tarde esa misma noche, mientras estaban acostados en la cama, Roberto se despertó con un ruido extraño. Era como si alguien estuviera arrastrando algo pesado por el suelo. Se levantó lentamente y cogió una linterna. Paula todavía estaba dormida, así que no quería alarmarla. Siguió el sonido hasta la sala de estar. Cuando llegó allí, volvió a ver el cuaderno, en el centro de la mesa del comedor. Las páginas estaban abiertas y se había escrito una nueva frase: «¿Crees que podrás escapar?». Roberto sintió que se le helaba la sangre. En ese momento, Paula apareció en la puerta sosteniendo su celular con manos temblorosas. «¿Escuchaste eso?», preguntó ella. «No». «¿Qué fue?». Una risa. Provenía del pasillo. Juntos decidieron dejar el apartamento y pasar la noche en un hotel. Lo que no sabían era que no importaba cuánto intentaran huir, lo que fuera que los perseguía no se limitaba a lugares. En el hotel, mientras intentaban calmarse, sonó el teléfono de la habitación. Respondió Roberto, y al otro lado de la línea, una voz baja y ronca susurró: «No puedes huir para siempre». Nunca descubrieron cómo reapareció el cuaderno ni cómo las voces y ruidos los seguían, pero sabían que estaban atrapados en un ciclo que parecía imposible de romper. Entonces, ¿alguna vez has oído hablar de historias de terror en casas nuevas?
Deja en los comentarios lo que sabes al respecto y si crees en estas historias. Continuando. Después de tantas noches de insomnio, cambios desesperados y el miedo constante que parecía pegarse a su piel, Paula y Roberto finalmente entendieron. El verdadero terror no estaba en la casa ni en el cuaderno, sino en la sombra que llevaban dentro. Cada golpe inesperado, cada ruido fuera de lugar, era un recordatorio de que lo sobrenatural no respeta fronteras ni muros. Mientras intentaban reconstruir sus vidas, se dieron cuenta de que quizás algunas historias no tengan un final, sino solo un nuevo comienzo, un ciclo que nos desafía a enfrentar nuestros miedos más profundos. Y ahora os pregunto a vosotros que habéis llegado hasta aquí, ¿y si os pasara algo parecido? Una presencia que parece estar en todas partes, pero que nunca se muestra plenamente. Esta es solo una de las muchas historias de miedo que pueden esconderse en los lugares más comunes. Historias que te hacen cuestionar qué es real y qué es imaginario. Si estabas intrigado, curioso o incluso te dio un escalofrío, asegúrate de suscribirte al canal, darle me gusta a este video y compartirlo con alguien a quien le guste un buen misterio. Aquí, cada semana, exploramos lo más siniestro, inquietante e intrigante del mundo del terror. Pulsa la campana para no perderte los próximos episodios, porque el próximo podría ser aún más oscuro, y definitivamente no querrás perdértelo. Muchas gracias por mirar y nos vemos en la próxima historia. Pero ten cuidado, algunas cosas pueden seguirte. Pasemos a la segunda historia. La casa que nunca calla. ¿Alguna vez has sentido ese escalofrío al entrar a un lugar nuevo? ¿Y si te dijera que esta familia, al mudarse a la casa de sus sueños, encontró algo mucho más allá de lo que podrían haber imaginado? Sonidos inexplicables, secretos antiguos y una presencia historia de miedo que nunca parecía querer dejarlos. En paz, hoy te vamos a desvelar una historia escalofriante, llena de misterios que te harán pensar 2 veces antes de abrir esa puerta que se suponía que nunca debía abrirse. Quédate hasta el final. Termina de descubrir la respuesta que realmente pasó y no olvides dejar tu me gusta. Y suscríbete para recibir más historias inquietantes como esta. La mudanza había sido agotadora y los Cartwright estaban exhaustos. Después de un largo día empacando cajas, armando muebles y explorando cada rincón de la casa recién comprada, la familia finalmente se preparó para ir a dormir. Era una casa grande de 2 pisos hecha de madera oscura, el tipo de lugar que contaba historias con solo mirarla. Aunque tenía un encanto rústico, el silencio allí era tan profundo que parecía tragarse cualquier sonido. Mientras los padres, Laura y Richard, ajustaban los últimos detalles en el dormitorio principal, los 2 niños, Emily y Lucas, ya estaban bajo las mantas. Emily, de 12 años, estaba leyendo un libro de aventuras mientras Lucas, de 8 años, luchaba por mantener los ojos abiertos. El viento del exterior hacía temblar levemente las ventanas, y a pesar de la aparente tranquilidad, había algo extraño en esa noche. Cuando por fin se apagaron las luces, el silencio se hizo absoluto. No se oía ningún sonido de grillos ni del viento que soplaba entre los árboles. Era el tipo de quietud que inquietaba a cualquiera, como si el aire fuera demasiado denso para respirar. Laura se despertó sobre las 2 de la madrugada con la sensación de que algo andaba mal. Abrió los ojos y notó que la lámpara al lado de su cama parpadeaba a pesar de que estaba apagada. Al mismo tiempo, Richard estaba dando vueltas en la cama, murmurando algo en voz baja e inconexa, como si estuviera teniendo una pesadilla. Laura lo sacudió ligeramente, pero él no despertó. Fue entonces cuando lo escuchó. Pasos ligeros en el pasillo, pequeño y desigual,
como si alguien arrastrara los pies por el suelo de madera. Se levantó con cuidado, intentando no hacer ningún ruido. Cuando abrió la puerta del dormitorio, el pasillo estaba a oscuras. La única luz provenía de una pequeña rendija en la habitación de Emily y Lucas, donde la lámpara aún estaba encendida, pero algo era diferente. El silencio era tan profundo que parecía amplificar cada latido de su corazón. Dio un paso adelante y notó marcas en el suelo, rayones finos, como si hubieran arrastrado algo hasta allí. Respirando profundamente, caminó hacia la habitación de los niños. Cuando abrió la puerta, vio a Emily parada junto a la ventana, mirando el jardín. «Emily, ¿qué haces despierta a esta hora?», susurró Laura, tratando de mantener la voz firme. Emily volvió la cara lentamente, con los ojos muy abiertos y llenos de algo que Laura no podía descifrar. «Hay alguien ahí afuera, mamá. Están mirando la casa». Laura rápidamente miró por la ventana, pero no vio nada más que oscuridad. «Debes haberlo adivinado. Volvamos a la cama». Emily vaciló antes de acostarse, pero no dijo nada más. Sin embargo, cuando Laura se giró para salir de la habitación, escuchó a Emily murmurar suavemente, casi como una advertencia. Dijo que no le gusta el ruido. El silencio de esa primera noche nunca pareció más siniestro que en ese momento. La mañana siguiente, el sol brilló intensamente, disipando parte de la inquietud que había rondado durante toda la noche. Laura decidió aprovechar el día para explorar el barrio y conocer los alrededores de la propiedad. Mientras tanto, Richard planeaba organizar el sótano y comprobar algunas renovaciones que la casa parecía necesitar. Emily y Lucas, por otro lado, corrían por el vasto patio, ahora más emocionados y cómodos a la luz del día. La casa estaba en una zona aislada, rodeada de campos y algunos árboles. No había vecinos a la vista, pero a lo lejos, Laura notó un pequeño rastro de humo que se elevaba entre las copas de los árboles, indicando que había otra casa cerca. Después del desayuno, decidió seguir ese rastro hasta encontrar la fuente. Al llegar al final del camino, vio una pequeña cabaña de madera desgastada por el tiempo y con la pintura descascarada. Había un viejo columpio colgando de un árbol cercano y un perro de aspecto delgado tirado en el porche, que levantó la vista al verla. Antes de que pudiera acercarse, la puerta de la cabina se abrió con un chirrido, revelando a un anciano de aspecto peculiar. Era alto y delgado, con la piel curtida. Vestía ropa sencilla y un sombrero raído que le daba sombra parcial a la cara, pero no lo suficiente como para ocultar los ojos intensos y penetrantes que parecían analizar cada uno de sus movimientos. «Buen día», dijo Laura, tratando de sonar amigable. «Soy Laura. Me acabo de mudar a la casa cercana». El hombre permaneció en silencio durante lo que pareció una eternidad. Cuando finalmente habló, su voz era profunda y arrastrada. «Elegiste la casa equivocada». La respuesta la dejó desconcertada. «¿Qué quieres decir?». La casa había estado en el mercado durante meses. Parecía perfecta para nuestra familia. Él esbozó una leve sonrisa, pero no de manera acogedora. «Siempre parece perfecto al principio, pero nadie permanece allí por mucho tiempo». Laura sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Por qué? ¿Algo anda mal con la casa?». El hombre ladeó levemente la cabeza, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Algunas historias no deberían contarse. A algunas presencias no les gusta que las molesten». Antes de que Laura pudiera preguntar más, él se giró y entró en la cabaña, cerrando la puerta sin decir una palabra más. Por mucho que intentó ignorarlo, la sensación de que él sabía algo importante la atormentó durante el resto del día. Cuando regresó a casa, encontró a Richard en el sótano, visiblemente pálido. Tenía algo en sus manos,
Un viejo diario encuadernado en cuero. Encontré esto mientras organizaba las cosas abajo. Es de alguien que vivió aquí antes. Y Laura, necesitas leer esto. Abrió el diario y las polvorientas palabras contaron una historia de acontecimientos inexplicables. Sonidos, sombras y algo más siniestro que parecía acechar en las paredes de la casa. Al caer la noche, las palabras de la vecina resonaron en la mente de Laura. La idea de que habían elegido la casa equivocada parecía ahora no ser solo una superstición, sino una verdadera advertencia. Esa noche, la casa parecía más silenciosa que nunca, pero el silencio era todo menos reconfortante. Laura y Richard estaban sentados en la sala de estar, discutiendo el contenido del diario encontrado en el sótano. Cada página relataba eventos inquietantes que los antiguos residentes habían experimentado. Pasos en las primeras horas de la mañana, susurros en los pasillos y repetidamente menciones de una puerta del piso de arriba que nunca permanecía cerrada. ¿Qué puerta?, preguntó Laura, hojeando rápidamente las páginas. Richard señaló lo alto de las escaleras. El que está en la habitación al final del pasillo. Intenté cerrarlo con llave hoy, pero el pomo de la puerta no parecía dejar de girar por sí, y solo. Ambos subieron las escaleras lentamente, cada escalón crujía bajo sus pies. El pasillo parecía más largo por la noche, sombras bailando en las paredes iluminadas solo por el tenue resplandor de una lámpara al final del pasillo. Cuando llegaron a la puerta mencionada en el diario, notaron algo extraño. Aunque Richard había cerrado la puerta con llave, ahora estaba entreabierta, como si invitara a alguien a entrar. Laura vaciló, pero Richard abrió la puerta con cuidado, dejando al descubierto la habitación vacía. A primera vista no había nada extraordinario, solo una cama vieja y un armario de madera. Pero el aire del interior era diferente, más denso, casi asfixiante. «Cerremos esto otra vez», dijo Laura con inquietud. Cerraron la puerta y metieron la llave en la cerradura. Richard incluso colocó una silla contra el pomo de la puerta para asegurarse de que nadie pudiera abrirla. Sin embargo, justo cuando se giraban para irse, escucharon un clic. «No puede ser», murmuró Richard. La puerta volvió a estar entreabierta. Laura tragó. Una mezcla de miedo e incredulidad se apoderó de ella. Lo intentaron una vez más. Cerraron la puerta con llave e incluso colocaron un armario frente a ella. Esta vez bajaron las escaleras sin mirar atrás. Horas más tarde, mientras intentaban dormir, los despertó un sonido distinto, el crujido de una puerta al abrirse. Laura se sentó en la cama con el corazón acelerado. «¿Escuchaste eso?». Richard asintió, pálido. Agarrando una linterna, abrió el camino nuevamente hacia el pasillo. La puerta estaba ahora abierta de par en par, balanceándose ligeramente como si una brisa invisible la hubiera empujado. Antes de que pudieran reaccionar, escucharon algo proveniente de la habitación. Un sonido bajo e irregular, como si alguien respirara con dificultad. «¿Hay alguien aquí?», gritó Richard con la voz llena de tensión. La linterna iluminaba cada rincón de la habitación, pero no había nadie. Aún así, el sonido continuó. Parecía venir del interior del armario. Laura tomó el brazo de Richard. «No lo abras. Necesito saber qué está pasando». Se acercó lentamente. El sonido se hacía más fuerte con cada paso. Con un movimiento rápido, Richard abrió las puertas del armario. Estaba vacío excepto por profundas marcas en las paredes interiores, como si las uñas hubieran rayado la madera repetidamente. Antes de que pudieran procesar lo que vieron, las luces parpadearon y un viento helado azotó la habitación. La puerta del dormitorio se cerró de golpe, dejándolos adentro. Las paredes parecieron vibrar y un susurro bajo llenó el aire.
Laura cerró los ojos, murmurando una oración, mientras Richard intentaba desesperadamente abrir la puerta. Finalmente, con un clic, la puerta cedió y salieron corriendo de la habitación, bajando las escaleras lo más rápido posible. Cuando llegaron a la sala de estar, la puerta principal estaba abierta y se balanceaba con el viento. Una advertencia silenciosa de que en esa casa ciertas cosas nunca deben ser tocadas. Incluso después de que lograron dormir, el sonido de la puerta de arriba continuó atormentándolos, abriéndose y cerrándose por sí sola, como si una presencia invisible estuviera decidida a nunca dejarla cerrada. A la mañana siguiente, Laura decidió que era hora de investigar más a fondo. Recordó algo que había leído en el diario sobre el espejo de la sala y la forma en que estaba relacionado con los extraños sucesos ocurridos en la casa. Al regresar a la sala, se detuvo frente al enorme espejo con marco dorado que ocupaba gran parte de una de las paredes. Había algo siniestro en él, como si fuera más que un simple reflejo. ¿También sientes que él está mirando? Laura le preguntó a Richard, quien parecía tan incómodo como ella. «Es solo un espejo», respondió, aunque su voz delataba cierta duda. Laura decidió limpiarlo, ya que estaba cubierto de una ligera capa de polvo. Cuando pasó el paño por la superficie, notó algo peculiar. La imagen reflejada parecía retrasada. No fue exactamente un eco visual, sino una discrepancia casi imperceptible que hizo que el corazón se acelerara. En la esquina inferior del marco, Laura encontró una inscripción en letras casi descoloridas. «Lo que ves, también puedes verlo». Eso definitivamente no estaba en el folleto de bienvenida, bromeó Richard, tratando de aliviar la tensión. Laura, curiosa y a la vez inquieta, decidió probar el espejo. Colocó un objeto, una taza frente a él y observó. Cuando quitó la taza, el reflejo permaneció unos segundos antes de desaparecer. Fue entonces cuando recordó otro pasaje del diario. El espejo pone a prueba a los valientes. No juegues con él a menos que estés preparado para lo que se revelará. Esto debe ser un juego, dijo Laura. Su curiosidad superó su miedo. Ricardo frunció el ceño. Laura, creo que deberíamos parar. Este diario parece más una advertencia que una broma. Pero Laura ya estaba posicionada frente al espejo, mirando su reflejo. Si es un juego, quiero saber las reglas. Tomó la mano de Richard, tratando de convencerlo de que permaneciera a su lado. Si pasa algo, estaremos juntos. Laura se concentró y casi instintivamente recitó las palabras del diario. Espejo, espejito, revela lo que está oculto, pero nunca debe verse. La luz de la habitación pareció atenuarse. El marco del espejo comenzó a vibrar y el reflejo que los miraba ya no era exactamente el de ellos. Era una versión distorsionada, como si algo de otro mundo los estuviera observando. El reflejo de Laura ladeó la cabeza, sonriendo extrañamente. Miró a Richard, pero su reflejo no estaba allí. «Ricardo», su voz tembló. «Estoy aquí», respondió, pero en el espejo, Laura estaba sola. De repente, el reflejo atravesó el cristal. Una siniestra grieta se extendió por la superficie y un sonido profundo, como un gemido, resonó por toda la habitación. Laura intentó alejarse, pero parecía hipnotizada. «¡Laura, sal de ahí!», gritó Richard, tirando de ella por el brazo. Con un estallido, el espejo explotó en pedazos y los fragmentos se esparcieron por el suelo. Sin embargo, en el lugar del espejo ahora había algo diferente. Un portal que parecía pulsar con energía oscura, como un ojo gigante. Al fondo, las sombras se movían y el sonido de los susurros se hacía cada vez más fuerte. Laura y Richard retrocedieron, pero algo pareció retenerlos allí. El portal comenzó a cerrarse lentamente, pero antes de desaparecer,
emergió una figura, una sombra humanoide con ojos brillantes. Permaneció inmóvil durante unos segundos, antes de desaparecer junto con el portal. El espejo volvía a estar intacto, como si nada hubiera pasado, pero una cosa era segura: la casa nunca volvería a ser la misma. Y Laura y Richard supieron que algo había cruzado a su mundo, algo que no debería estar allí. Entonces, ¿alguna vez has oído hablar de historias de terror en casas nuevas? Deja en los comentarios lo que sabes al respecto, y si crees en estas historias. Continuando, Laura y Richard sabían que necesitaban respuestas. El espejo, el diario, los reflejos distorsionados, todo apuntaba a algo mucho más grande, algo que la casa había conservado durante décadas. Buscando nuevamente en el ático, encontraron una llave pequeña y oxidada dentro de un sobre viejo. En el papel solo había una palabra escrita con letras temblorosas: descubrir. La llave los llevó a una puerta oculta detrás de una pared falsa en el sótano. Al abrirla, entraron a una pequeña habitación iluminada únicamente por la luz de unas velas que aún estaban encendidas, como si alguien las hubiera encendido momentos antes. En el centro, un cofre de madera adornado con tallas espeluznantes. Cuando la abrieron, el pasado de la casa quedó al descubierto. Fotografías descoloridas de una familia que nunca aparecieron en las escrituras. Diarios que detallaban prácticas extrañas e inquietantes. Y al final, una carta dirigida a quien se atreva a vivir aquí. En la carta, el expropietario confesaba haber hecho un oscuro pacto para salvar a su familia de una tragedia inminente. Pero había un precio. La casa nunca sería olvidada y cualquiera que viviera allí cargaría con el peso del acuerdo. De repente, el ambiente empezó a temblar y la sombra humanoide que veían en el espejo reapareció, más corpórea y amenazante. Avanzó lentamente, pero al mismo tiempo parecía atrapada en el pasado que ahora estaba siendo desenterrado. Laura sujetó con fuerza la carta y sin pensarlo la arrojó a las velas, quemando el último vínculo entre la sombra y la casa. Un grito ensordecedor resonó a través de las paredes antes de que todo volviera al silencio. La casa pareció dar un suspiro de alivio, pero Laura y Richard sabían que la historia no terminaba ahí. Eran libres, o al menos eso creían, y así se resolvió otro oscuro misterio, pero realmente todo ha llegado a su fin. Las sombras que habitan el pasado de las casas antiguas pueden silenciarse, pero nunca olvidarse. Si esta historia te intrigó, imagina cuántos secretos más se esconden ahí fuera, esperando ser revelados. Queremos agradecerte por seguir esta historia de miedo con nosotros. Y si te gustan historias como esta, no olvides darle me gusta a este video, suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones. Aquí los secretos nunca duermen y el próximo misterio puede ser aún más inquietante. Hasta la próxima historia, si tienes el coraje de volver.